Porque nuestro invitado ya llegó, ya está acá, ya está listo. Pablo, ¿estás cómodo? ¿Estás bien? Sí, muy bien, gracias. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien. Se te ve bien. Un poco apurado, pero ya, estamos bien, estamos Bueno, bien. como todos los días. Como todos los días, corriendo nuestro abogado. Bueno, le damos la bienvenida a Pablo Contreras, entonces abogado de Juris Maule, que el día de hoy nos viene a hablar de un tema bastante relevante que tiene relación con la vulneración de derechos en la relación laboral. Pero vamos a partir con algo que tiene que ver con esta, ley que va a comenzar a regir desde mañana, que es esta reducción a 44 horas laborales, para responder algunas dudas y cómo va a proceder en caso de incumplimiento. Así que, Pablo, te doy la palabra. Comienza su exposición. Bueno, un tema bastante contingente es la reducción de la jornada de trabajo. Bueno, como ya hemos hablado en otros capítulos, la gente también lo maneja. Esto es una reducción progresiva. Vamos a partir con 44 horas, luego 42 horas y luego las 40 horas. Ahora, ¿cómo va a operativizarse este? Porque el día de mañana debe reducirse la jornada a las 44 Claro. horas de trabajo. Entonces, hay varias dudas respecto a cuándo se tiene que descontar esa hora, de qué manera se va a descontar esa hora, y un aspecto bien particular que ha surgido en las preguntas que me han hecho los empleadores es, ok, mañana es viernes. En estricto rigor, para la mayoría de las personas, mañana termina su jornada de trabajo. Claro. Y mañana comienza la ley. ¿Debo reducir a 44 horas la jornada de trabajo de esa semana si la ley empezó el último día, porque podríamos decir hábil de la semana? Claro. Son interrogantes que no son tan fáciles de responder. Vamos a dilucidar un poquito este tema. Bueno, en primer término tenemos que esta ley en realidad hace un año que se dictó y que tenía una aplicación progresiva en el tiempo, ¿ya? Entonces, lo que va mañana a iniciar son dos cosas bien particulares. Primero, lo de las 44 horas y luego que aquellos trabajadores que están exceptuados de cumplir una jornada de trabajo, el denominado artículo 22, que hubieron unos cambios. Respecto a esta primera situación, hubo mucha discusión de cómo hago aplicable esa hora. ¿La descuento en un día determinado de la semana? Algunos dijeron, parece ser lo más lógico, que el día viernes se salga una horita antes. Tiene mucho sentido, ¿ya? Porque los trabajadores por lo general el día viernes hay menos productividad, la gente ya está terminando la semana, quiere irse antes. Entonces, el día viernes normalmente se pensó para reducir esta jornada, pero también ocurre que existe, y especialmente en materias de faenas productivas, en fábricas o de trabajadores del comercio, en realidad no es tan fácil llegar y decir vamos a cerrar una hora antes. Porque la verdad es que lo que van a hacer las empresas, van a mantener sus jornadas de trabajo o sus horarios de atención a público, o lo mismo ocurre con las fábricas. ¿Por qué? Porque las fábricas, es una cuestión muy peculiar, normalmente las líneas de trabajo no paran. Lo que ocurre es que van habiendo cambios de trabajadores. Entonces no es tan fácil decir, ok, vamos a parar la fábrica una hora porque se van a ir todos antes. Entonces no es una cuestión tan sencilla. Entonces empezaron a haber varias ideas de algunos empleadores en decir, bueno, vamos a aumentar en 12 minutos por día la colación. Y por ende van a tener 12 minutos más libres, y ahí tenemos una jornada de una hora si uno lo ve a lo largo de la semana. O también algunos dicen, bueno, vamos a adelantar en 6 minutos retrasar en 6 minutos el ingreso y en 6 minutos adelantar la salida, y ahí tenemos 12 minutos y por 5 son 60. O lo más práctico, van a salir 12 minutos antes. Eso es las soluciones que fueron surgiendo por parte de los empleadores. Y esto tenía mucho sentido, en realidad, desde el punto de vista jurídico, más que desde el punto de vista práctico, que desde el punto de vista práctico la verdad es que salir 12 minutos antes del trabajo no aporta demasiado, en realidad. En realidad nada. Obviamente salir una hora antes el viernes sí aporta bastante. Entonces, ¿cuál fue la situación jurídica? Es que la ley dice que esta reducción puede ser proporcional. Entonces, si es proporcional, tiene mucho sentido que como empleador yo diga, ok, descontemos 12 minutos por día, ¿ya? La ley lo dice expresamente. Ahora, lo que la ley en realidad primero hace es un llamado tanto a trabajador como a empleador para que busquen un acuerdo. Y en el marco de ese acuerdo logren reducir esa jornada, es decir, como lo estimen pertinente, ¿ya? Pero si ese acuerdo no se produce, la ley dice que será decisión del empleador, es decir, una decisión unilateral. Y es aquí donde surgieron todas estas ideas de reducción. El problema es que la semana pasada, me parece que el día viernes, la Inspección del Trabajo emitió un dictamen. Los dictámenes de la inspección lo que hacen es interpretar la ley en materia de relaciones laborales, y en principio, si un empleador le incumple, la inspección en el marco de una fiscalización puede sancionar. ¿Y cuál es el problema que tuvo esta
este dictamen es que dijo que no se podía fraccionar esta hora de reducción, que el empleador lo que podía hacer es elegir cuándo se iba a aplicar este descuento, ya sea que los trabajadores entraran en un día, una hora más tarde, o salieran una hora antes, pero que no podía fraccionarla en 6 minutos en la entrada, 6 minutos en la salida, claro, o en 12 minutos, o sea, tenía que elegirlo. El problema que hay bastante molestia desde el punto de vista de los empleadores, porque dicen, pero si la ley dice otra cosa. Y la verdad es que yo entiendo el objetivo del fallo de la Dirección del Trabajo. Es que en realidad tenga sentido esta hora de descuento. Que en el fondo que se note. Que se note. El problema es que la ley dice justamente lo contrario. Y la Inspección del Trabajo no puede, en materia legislativa, entrar a contravenir la ley. Solo puede interpretarla. Cuando hay algunas dudas en su operatividad, efectivamente es labor de la Inspección del Trabajo hacer eso. Pero el problema es que aquí está derechamente infringiéndose la ley por parte de este dictamen. Entonces es una situación compleja que seguramente muchos empleadores van a impugnar este dictamen en los tribunales, y esto lo va a también ir zanjando los tribunales laborales o eventualmente la Corte Suprema. Entonces es un tema, salvo que la ley se reforme. De hecho, hubieron reuniones entre el gobierno y algunos parlamentarios. ¿Y se puede hacer eso ahora, reformar la ley ahora? Sí, se podría reformar. De hecho, ese es un llamado que han hecho algunos parlamentarios a que este tema se zanje y que se reforme. Porque yo entiendo la lógica de que tiene que ser una hora dentro del día. Y me parece que es súper razonable. Lo que yo siento es que se están empezando a generar ambigüedades. Justamente. Respecto a lo que dice el tema jurídico con el tema laboral, y es ahí es donde se genera la problemática. El problema es que la ley justamente dice lo contrario, que la reducción es proporcional. Entonces yo creo que fue un error legislativo, sí, que ahora la Inspección del Trabajo trató de salvar. El problema es que jurídicamente no puede hacerlo. Entonces yo creo que aquí lo más sensato, antes de que esto termine en los tribunales y muchos empleadores aplicando su parecer y la Inspección del Trabajo multándolo y después los empleadores recurriendo en contra de estas multas a los tribunales, es que esto tiene que zanjarlo, en este caso, la legislación, y tienen que ser a través de una norma muy rápida que solucione este problema y que haga lo que debió haber sido siempre. Tiene que reducirse una hora dentro de la jornada de trabajo. Claro, como decías tú, elección sea la entrada o la salida. Sí, me parece. Y en el día que en el fondo se pongan de acuerdo, o el día que el empleador disponga, que ojalá que sea un día viernes, me parece que es lo más razonable. Hay algunas empresas que han tratado de buscarle solución sabiendo que este es un problema jurídico que no va a tener una solución muy práctica. Por ejemplo, Walmart lo que hizo fue establecer una hora que va a ser a través de un mecanismo aleatorio que van a poder salir más temprano los trabajadores dentro de su jornada de trabajo. Que me parece que es razonable, no siempre va a ser el mismo día, pero se cumple con el objetivo de que sea una hora antes. Bueno, y la segunda temática importante que también tiene bastantes dudas todavía es la aplicación del artículo 22 del Código del Trabajo. A ver, una pequeña historia de esto. El artículo 22 básicamente hace que establece una categoría de trabajadores que no están afectos a una jornada de trabajo. Exacto. Propiamente tal. Cuando yo me refiero a una jornada que no tienen un horario determinado en función de las labores que estos trabajadores realizan. Originalmente la ley decía que eran aquellos trabajadores que no tenían supervisión inmediata y señalaba algunos ejemplos de aquellos trabajadores. Y dentro de estos ejemplos mencionaba, y aquí viene la parte más compleja, a los comisionistas, a los vendedores en terreno, que eran personas que normalmente podían estar haciendo sus funciones fuera de la oficina o del lugar donde se encontraba el empleador, y ellos distribuían en el fondo su labor. ¿Cuál es el tema? Que con la reforma se eliminó la referencia a los comisionistas. La norma cambió, pero en la práctica tiene una redacción muy similar, que habla de aquellos trabajadores que no tengan supervisión inmediata. Entonces, aquí tenemos dos interpretaciones. Una interpretación que dice, si la ley eliminó el ejemplo de los comisionistas, solamente nos estamos refiriendo a trabajadores que tienen facultad de mando. Gerentes, representantes legales, es decir, aquellas personas que realmente mandan y no hay nadie que esté supervisándolo. No sé, en una gran empresa, el jefe de una tienda o el jefe de un local que no tiene un superior dentro de su lugar físico de trabajo. Pero, por ejemplo, los demás, en este caso, ¿tendrían que comenzar a marcar, por ejemplo? En estricto rigor, lo que tiene que hacerse es establecerse ahora una jornada de trabajo. Exacto, pero eso, como los demás tendrían que marcar su jornada de entrada, su jornada de salida, por ejemplo. Exacto, pero aquí viene el problema. Lo que pasa es que cuando la ley elimina a estos trabajadores comisionistas o vendedores en terreno, no queda tan claro si los eliminó para que en el fondo no ellos... Bueno, bajo la ley antigua, con el solo hecho de ser comisionista, ellos ya estaban bajo el artículo 22.
¿ya? El problema es que hay comisionistas y trabajadores en terreno que sí tienen supervisión directa. La diferencia está que hoy día los medios tecnológicos permiten que el trabajador pueda reportar su ubicación, lo que está haciendo, dónde lo está haciendo, y a través de las redes sociales especialmente la plataforma de WhatsApp o llamadas telefónicas, podría tener una supervisión, no física, pero sí una supervisión. Claro, tener un reporte diario. Entonces, hay algunos que sostienen que la eliminación de los comisionistas fue para evitar que siempre ellos estuvieran exceptuados de la jornada de trabajo y que en realidad ellos podrían igualmente estar sujetos al nuevo artículo de redacción del artículo 22, porque lo importante no es si son comisionistas, lo importante es si hay supervisión inmediata. Entonces, aquí está la discusión, porque algunos dicen, no, todos los comisionistas quedan fuera, y otros dicen, no, depende, si tienen supervisión inmediata, quedan fuera, si no la tienen, están dentro todavía del artículo 22. Y el problema es que esta ley comienza mañana. Entonces, Exacto. no hay un dictamen de la Inspección del Trabajo que trae este tema, porque es justamente aquí donde sí hay muchas dudas. Y en este no hay un dictamen porque la verdad es que la ley deja una ambigüedad a este tema, porque elimina a los comisionistas, pero tampoco dice que los prohíba. Entonces es interpretable esta situación. La verdad es que, al menos en palabras que han habido de la Inspección del Trabajo, pareciera ser que ellos tienen la idea de que se eliminan de plano los comisionistas. Pero eso no queda tan claro, porque el director del trabajo, la semana antepasada, dijo que la reducción de la jornada de trabajo tenía que ser proporcional y que se podía dividir en 12 minutos por día. Y resulta que con el dictamen que dictó la semana siguiente se contradijo. Entonces, la verdad, es un tema complejo de abordar, ¿ya? La recomendación, las primeras semanas. la recomendación es tratar de llegar a un acuerdo con el empleador, porque eso es lo que la ley dice. Y luego de eso ya podrá el empleador dirimir. Ahora, ¿qué ocurre si yo no estoy conforme? Yo soy un trabajador, un comisionista, y pienso que esta normativa no me aplica, o sea, me aplica puesto que en realidad debiese tener una jornada de trabajo porque yo tengo supervisión inmediata y mi empleador dice, no, ¿sabes qué? Tú no tienes supervisión inmediata y en razón de ello te vas a mantener todavía como bajo el artículo 22 y yo considero que no es así. Ustedes pueden interponer un reclamo a la Inspección del Trabajo y será la Inspección del Trabajo quien determinará si efectivamente ustedes quedan sujetos al nuevo artículo 22 o no. Y en el evento que una de las partes no esté conforme, podrán presentar un reclamo al Tribunal Laboral, el cual dice la ley que en un procedimiento rápido y expedito decidirá si efectivamente está o no está afecto al artículo 22. Así que solución hay. Respecto a la ley de las 44 horas, reducción, en realidad de las 40, pero reducción a 44, también pueden poner un reclamo si es que ustedes consideran que se está fraccionando en minutos o en horas o en menos de una hora, van a poder interponer ese reclamo ante la Inspección del Trabajo. Una cosa importante, hay algunos empleadores que partieron de la base de aumentar la hora de colación en una hora. La verdad es que, a mi criterio, y en virtud de lo que dice el dictamen también de la Inspección del Trabajo, eso no es posible. Porque las horas de colación se consideran para todos los efectos legales como no trabajadas. Por ende, si yo tenía una hora de colación y me dicen que voy a tener 2, a mi criterio eso no estaría reduciendo la jornada de trabajo. No, porque al final igual se estaría aumentando, pero igual saldría una hora más tarde. Justamente. En vez de salir a las 19, saldría a las 20 por culpa de... Y generaría un efecto contrario. No, chao. Bueno, no en realidad, pero saldría a la misma hora. Pues, si claro, pero sería dentro de la jornada. Es que, ¿cuál es la diferencia? Trabajaría una hora menos, si es efectivo. Pero el problema está que hay muchos trabajadores... Y que no se vería reflejado en la salida. Por eso te digo que harían la misma. Eso, yo hice más la equivalencia, pero sería lo mismo. Descansaría más. Claro, pero entre medio de la jornada. Pero entre medio de la jornada, y además genera una situación que muchos trabajadores, por una cuestión de tiempo, por una cuestión de movilización, toman su colación en el trabajo. Entonces yo tengo una hora de colación, me la tomo en el trabajo, ahora voy a tener 2. Pero en el fondo sigo en el trabajo. Claro. A lo mejor no estoy prestando servicios, pero igualmente no salgo de mi entorno, de mi espacio laboral. Y el objetivo de esta norma es que los trabajadores puedan, y de hecho lo dice el mensaje presidencial, que puedan compartir más tiempo con sus familias. Es que ese es el tema, porque uno piensa aquí, claro, que somos flojos, que no sé qué, que las distancias son cortas. No, pero nosotros con Mati lo hablábamos el otro día. La gente, por ejemplo, que vive en Santiago, ciudades grandes, que se traslada, por ejemplo, 2 horas a veces para llegar a su trabajo, chuta, van a valorar llegar, por ejemplo, quizás no a las 9 de la noche, a las 8 de la tarde, para poder tomar once con su hijo, por ejemplo. Entonces yo creo que esa es, como decías tú, es la finalidad práctica de esta situación. El tema de que uno no tiene que ser egoísta, porque claro, yo me demoro quizás 10 minutos en llegar a mi trabajo, pero yo pienso en esa gente que se demora 2 horas y es penca. Es penca. Yo también que tengo que llegar a mi casa, hacer las cosas y todo lo mismo, se me hace las 10 de la noche, entonces yo siento que todo es un tema práctico. Sí, es un tema práctico, hay que abordarlo también en virtud del espíritu de esta ley. Si el espíritu era justamente permitir que la familia o que los trabajadores compartan más tiempo con su familia, la lógica va un poquito en esa línea.
Bueno, entrando ya de lleno al otro tema laboral, que a lo mejor por un tema de tiempo no vamos a alcanzar a terminar, pero podemos desarrollar en una segunda parte. Sí, vamos con esto y lo dejamos para la parte de Ok. otro. La vulneración de derechos fundamentales al interior de la relación laboral, les voy a explicar un poquito qué significa esto. Con una reforma legal que hubo ya hace bastantes años atrás, se introdujo algo que se denomina la ciudadanía en la empresa. ¿Qué significa eso? Que si usted lo hemos conversado y lo conversamos la semana pasada a raíz del recurso de protección, ya sabemos que nosotros tenemos un catálogo de derechos que la ley nos asegura por ser persona humana, Claro. ¿ya? Dentro de ahí el derecho a la vida, integridad física, psicológica, igualdad ante la ley y un montón de otras situaciones que yo las tengo obviamente en mis relaciones cotidianas. Pero la verdad es que estos derechos fundamentales parecía que no estaban contemplados cuando yo ingresaba a trabajar. Era como una lógica de, bueno, yo entraba a trabajar y perdía mis derechos constitucionales en la práctica. Entonces, lo que hizo la ley fue reconocer que los trabajadores en el marco de sus relaciones laborales también tienen derechos fundamentales que el Código del Trabajo va a proteger. ¿Dentro de qué tipo de derechos? Obviamente derecho a la vida y la integridad física y psíquica. Al principio parece un poco loco decir, bueno, pero ¿cómo el empleador me va a estar afectando mi derecho a la vida? O sea, No algo es tan loco. Pero no es tan loco, de ahí vamos a ver Sí. algunos casos. El respeto a la dignidad y a la vida privada. Alguien también diría, pero ya, el trabajador, ¿cómo va a vulnerar eso? Hay cosas muy prácticas. Grabar directamente las funciones que está haciendo un trabajador. Instalarle una cámara solo para ver lo que está haciendo. Por ejemplo, eso podría estar vulnerando la honra y la intimidad y la vida privada. Claro, porque una cosa es instalar una general para que se vea toda la oficina donde están todos y otra es que... Claro. O por ejemplo, esto ocurre mucho en empresas del retail, en que algunos trabajadores al momento de salir tienen que mostrar todas sus vestimentas si es que llevan productos. Eso también podría ser constitutivo de vulneración de derechos, ¿ya? Intimidad, vida privada. U otros derechos como por ejemplo la libertad de trabajo o el derecho a la no discriminación. En materias laborales se ve mucho el tema de la discriminación. Ejemplo, por motivos políticos. Uno dirá, pero en el trabajo es como poco probable. Sí, ojo, pero es que esta norma, y de ahí vamos a entrar un poquito a este tema, también resguardan los derechos de los funcionarios públicos. Y en materia de derechos funcionarios, la discriminación en razón de la afiliación política se da mucho, especialmente en los cambios de gobierno. Yo creo que todos sabemos que se produce un cambio de gobierno en una repartición pública, siempre hay cargos que son de exclusiva confianza del presidente. Sí. Eso tiene mucho sentido. Pero bajo esos cargos de exclusiva confianza hay asesores como abogados, algunos técnicos, ingenieros, que cuando llega el nuevo cargo normalmente los despide a todos. Pero muchas veces esos cargos no son de exclusiva confianza. Y ese despido generalmente va asociado a solicitud de renuncia. Y aquí efectivamente pueden generarse situaciones de vulneración de derechos en razón de afiliación política, porque normalmente el cambio es para traer personas de la confianza Claro. de este nuevo cargo, pero normalmente motivados porque el que está en contrapartida del otro lado es del partido político distinto. Entonces son situaciones que también se dan en la práctica. O en razones del sexo. Más allá de la situación de la sexualidad, si es que soy hombre o mujer o de alguna condición distinta, la verdad es que hay discriminaciones especialmente a las mujeres por motivos de la posibilidad de quedar embarazada. Ese es el tema, esa es la discriminación más grande que nosotros tenemos, el hecho de que podemos quedar embarazadas. O inclusive, que eso también se da lamentablemente de manera muy habitual, en razón de que la mujer una vez que queda embarazada, tiene su su postnatal, Sí. normalmente por la edad del niño, presenta muchas licencias médicas para cuidar al niño y la ley de hecho establece esta posibilidad de que tenga estas licencias médicas para cuidar al menor. El problema es que muchos empleadores también terminan o despidiendo a estas trabajadoras o reduciéndole sus funciones, justamente porque le dicen, y esto es muy común de escuchar, ya no me sirves porque vas a tirar muchas licencias. Sí. Entonces, también hay otro tipo de discriminaciones que ya son de orientación sexual, que también pasa, pero no es tan frecuente como uno se podría imaginar. La verdad es que hay mucha tolerancia en ese sentido. Sí. Pero sí, las que hemos conversado son muy comunes, o también cuando son trabajadores que tienen algún grado de discapacidad. También esa situación se da. Bueno, existe otro tipo de derechos que es distinto a estos derechos fundamentales que están asegurados en la Constitución y que yo puedo denunciar en el evento que están siendo vulnerados, que se llama la denominada garantía de la indemnidad. ¿Ya? Esto es un derecho específico de los trabajadores, que solamente se da en el marco de las relaciones laborales. La garantía de la indemnidad es un derecho que tienen aquellos trabajadores que ya sea hayan denunciado al trabajador ante la inspección al empleador, perdón, ante la inspección del trabajo, o hayan demandado al empleador, o hayan prestado declaración como testigo en favor de un trabajador que haya demandado al empleador,
a que yo no puedo sufrir represalias por parte del empleador producto de estas declaraciones que yo hice o estas denuncias. Situaciones muy, muy típicas y muy comunes que muchas veces pasan y que uno ve en las consultas de los trabajadores. Denuncié a mi empleador porque, no sé, no me pagó las vacaciones completamente, o no me dio las vacaciones completamente, o no me pagó las horas extra, o hay algún problema en el trabajo que yo denuncié a la inspección, y normalmente a ese trabajador, ¿qué le pasa? Le cambian su puesto de trabajo, o le cambian sus funciones, o el empleador, y esto ocurre, y ocurre bastante, le dice a los demás trabajadores, no le hablen nunca más a Juanito. Le pone trabas si quiere pedir algún permiso. Justamente. Represalias típicas que se generan en algunos lugares. Incluso en algunos casos llegando al despido, ¿ya? Entonces, efectivamente, si usted hizo una denuncia, declaró en un juicio o demandó derechamente a su empleador y sufre represalias, puede también accionar a través del procedimiento de vulneración de derechos fundamentales. Ahora bien, hablamos de que un trabajador podía ser despedido. Y también hablamos de otras situaciones en que el trabajador está trabajando y le hacen, por ejemplo, la ley del hielo que podríamos denominar, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo hacer yo como trabajador? ¿Qué opciones tengo? La ley establece dos opciones. Tanto una vulneración de derechos con ocasión del despido, es decir, a mí me despiden producto de la vulneración de estos derechos. ¿En qué caso a mí me podrían estar despidiendo, por ejemplo? Supongamos que yo hice una denuncia en la inspección del trabajo, mi empleador supo y el otro día va y me despide. Invoca cualquier causal, invoca que no sé, que yo falté, que llegué atrasado o necesidades de la empresa, pero lo hace justamente de manera coetánea. Ahí yo podría demandar, en este caso, por vulneración de derechos con ocasión del despido. Otra situación en la que se puede dar también una vulneración de derechos con ocasión del despido, llega un nuevo empleador, en este caso un servicio público, y ese jefe declara la vacancia de mi cargo por el motivo que sea. No vamos a entrar en detalles de la situación funcionaria. Y resulta que finalmente soy despedido u obligado a renunciar, que eso también ocurre. Yo ahí también podría demandar de tutela de derechos fundamentales con ocasión del despido. También existe la otra situación, que la verdad es que el empleador, maneja la normativa laboral y no me va a despedir derechamente porque sabe que si me despide voy a terminar demandándolo y voy a ganar el juicio. Pero empieza a realizar actos de acoso. Me sobrecarga de funciones, me cambia funciones, genera actos de denostación permanente. Ejemplo, en las reuniones grupales me dice que yo soy el peor trabajador, que lo mejor es que yo me vaya, o que en realidad yo hago mal la pega. Suave ahí. Y estas cosas pasan muy habitualmente. De hecho, en algunos casos, incluso con garabatos, o le dicen derechamente a los demás trabajadores, no hablen más con él porque es pésimo trabajador, o todos los días el empleador me llama a la oficina y me dice, estas son cosas reales, yo no lo estoy inventando. O sea, llega a denigrar ya a la persona. Sí. O empleadores que muchas veces llaman a la oficina a sus trabajadores y les dicen, ¿y cuándo te vayas a ir? Ya no me serví acá, a fin de mes no te voy a pagar el sueldo, cosas que van a ser igual, pero es con el objetivo de que ese trabajador diga, ya, ok, me voy, renuncio, ¿ya? En ese caso, yo puedo demandar también por vulneración de derechos, si bien no me han despedido. ¿Y para qué motivo? Para que el tribunal laboral, porque esto tiene que ser ante los tribunales laborales, se pronuncie y diga que esta persona me está vulnerando mis derechos, que no puede volver a hacerlo, puede obligar además a tomar cursos de capacitación en materia de vulneración de derechos. Además debe reconocer de manera pública que me vulneró mis derechos, pedir disculpas por esta vulneración y además de eso, eventualmente, dependiendo del grado de afectación que yo haya tenido, puedo pedir alguna indemnización de perjuicio económica, producto de lo afectado que me vi. Porque muchos trabajadores, cuando ocurre esta situación, a veces lo que les pasa es que terminan con situaciones de ansiedad, de estrés, problemas psicológicos, porque también hay que pensar lo que hay detrás. El trabajador no se va porque tiene que trabajar y porque necesita el dinero para poder mantener a su familia. Claro, no, pero imagínate una persona que está todo el día diciéndote que eres pésimo trabajador, que por qué no te va. Obviamente que eso psicológicamente afecta y ya termina generando un gasto necesario porque ya la terapia y todo lo que implica eso, entonces claro. Entonces, ahora bien, aquí también hay un tema importante. Si a ustedes les está pasando esta situación y están gravemente afectados, ustedes, además de poder hacer la denuncia, ya sea ante la Inspección del Trabajo, la cual tiene la facultad de iniciar un procedimiento de investigación por vulneración de derechos, va a la empresa, entrevista a los trabajadores para determinar si efectivamente esto está ocurriendo, pero también pueden hacer la denuncia ante el organismo que resguarda los derechos laborales. Estamos hablando del ISL, la Mutual, la Cámara Chilena de la Construcción también, que son entidades que los empleadores tienen que estar afiliados por obligación,
en el cual ustedes, cuando tienen un accidente laboral, ustedes pueden acudir a estas entidades, pero cuando ustedes tienen una enfermedad profesional, y en este caso, situaciones, alguna condición psicológica o psiquiátrica derivada del acto de acoso, ustedes pueden hacer también la denuncia en esta entidad, y esta entidad va a hacer dos cosas que son muy importantes. Primero, además de recibir la denuncia, les va a dar prestaciones médicas a través de psicólogos o psiquiatras de la propia entidad y les va a dar licencias de origen laboral, ¿ya? En este caso va a ser una licencia por enfermedad profesional. Pero además va a ser una entrevista de puesto de trabajo, que básicamente consiste en que tú puedes, como trabajador, decirle, mira, ¿sabes qué? Para corroborar mis dichos, te voy a dar el nombre de 2 trabajadores y los va a entrevistar, en este caso esta mutual, le va a comunicar al empleador que hay una denuncia en su contra y que también dé nombre de 2 trabajadores, y una vez que se haga eso, se va a hacer una investigación. Lo que hace la mutual es entrevistar más gente, para que no se sepa cuáles son los del muestreo propiamente tal, porque son anónimos. Claro, yo eso quería hacer, como para proteger también, porque a uno normalmente, le daría miedo. Normalmente entrevistan a 10 trabajadores. Sí, uno tiene que cuidar ahí su trabajo, como se dice, buen chileno. Pues. Entonces, normalmente se entrevista a 10 trabajadores, entonces el empleador no sabe cuáles son los 2 trabajadores que sugirió el trabajador. Aquí estamos jodidos, somos 3 en el canal, así que... se sabría exactamente. Nosotros ya estamos todos ahí. Entonces, una vez que se hace esta investigación, puede concluir efectivamente si es verdad lo que está diciendo el trabajador, porque también un trabajador podría inventar una situación para poder después demandar a su empleador, ¿ya? Entonces, tenemos que se hizo la investigación y si finalmente se determinó que efectivamente existía una situación de vulneración de derechos, me van a empezar a dar licencias hasta que yo me sane de esta afección. Y nos vamos a encontrar en que yo tengo una enfermedad profesional que originó mi empleador, ¿ya? En virtud de ello, yo tengo el derecho, si quiero, de iniciar una demanda por indemnización de perjuicios por enfermedad profesional porque fue causada por estos actos vulneratorios, sin terminar la relación laboral. O sea, yo podría demandarlo incluso vigente la relación laboral. Ahora bien, ya tenemos claro que cuando en el marco de la relación laboral yo podría pedir indemnizaciones y además que sancionen a este empleador. Hay una sanción adicional, además de las que ya conversamos, de que tiene que hacer capacitaciones, de que tiene que pedir disculpas públicas, de que me puede indemnizar. Que el empleador que sea sancionado se va a publicar en un registro público y ese registro público le va a impedir al empleador durante 2 años realizar cualquier contrato con el Estado. Entonces, para aquellos empleadores que tienen contratos con el Estado o van a licitar, no van a poder hacerlo si están en este registro público por este periodo de 2 años. Si me están vulnerando mis derechos y la relación laboral termina con la vulneración probablemente tal de los derechos, es decir, me despiden, yo además de poder demandar esto, ya no tiene sentido que me pidan disculpas públicas porque yo voy a seguir trabajando o que el empleador se capacite, si a mí ya me despidieron, ¿ya? Entonces, en ese caso, la ley dice que yo voy a poder solicitar una indemnización especial. Y esa indemnización especial va de 6 remuneraciones del trabajador a 11 remuneraciones dependiendo de la gravedad de los hechos en el fondo que estén siendo investigados. Entonces ese trabajador va a tener igualmente una indemnización, que es una indemnización importante porque son de 6 a 11 remuneraciones, como sanción a este empleador que vulneró mi derecho y me despidió producto de esta acción de vulneración. Eso sin contar que además de eso me van a publicar el empleador en el registro nacional que está a cargo de la Inspección del Trabajo, y no va a poder tampoco contratar durante 2 años con el Estado. Entonces la verdad es que las opciones para los trabajadores son bastante amplias cuando están siendo vulnerados sus derechos, pero lo importante es recabar pruebas de esto, ¿ya? La ley dice que no estoy obligado a probar todo, pero sí tengo que probar algunos hechos. Pero hay que tener alguna base para poder hacer la denuncia. Que la ley dice que son indiciarios. ¿Qué hechos pueden ser indiciarios de una vulneración de derechos? Que yo tengo una enfermedad profesional producto de la culpa de mi empleador. Entonces la denuncia que yo puedo hacer en la mutual puede ser muy importante. Por otra parte, que yo haya hecho una denuncia en la Inspección del Trabajo y a lo mejor la Inspección del Trabajo haya acogido esta denuncia. Claro, ahí tenemos una prueba muy contundente de la vulneración de derechos. Pero también pueden ser otras, como por ejemplo, que yo a mi empleador le pedía, no sé, vacaciones, le pedía las vacaciones. ¿Los correos electrónicos, por ejemplo, sirven? Por ejemplo, un caso muy típico. Trabajador no tiene ningún problema con su empleador, conversan por correo, le asigna funciones normalmente, pero se produce un hecho que finalmente le termina disgustando al empleador y comienza el acoso laboral. ¿Qué cosas ocurren normalmente? Que ya el trabajador le manda un correo a su empleador o a su superior jerárquico y ya no le contestan el correo. Ya no le hablan, lo aíslan dentro de la empresa. Esas comunicaciones pueden ser muy eficaces para este tipo de situaciones. O le pido vacaciones y no me las da.
cuando antes no había ningún problema, que además de ser un incumplimiento de la normativa laboral, Claro. puede ser un hecho vulneratorio. O, por ejemplo, hizo que los trabajadores me dejaran de hablar en el trabajo, pero tengo algún amigo, colega que dice, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a declarar este tipo de situaciones. Todos esos elementos pueden servir para probar estos indicios de vulneración. Y si yo logro probar los indicios, la ley dice que se presumirá que es cierto toda la historia que yo estoy contando, salvo que el empleador compruebe que dichos actos o no ocurrieron o que eran medidas razonables dada la situación que ocurría con el trabajador. Porque claro, por ejemplo, el empleador podría, no sé, haberse negado a otorgar esas vacaciones porque en realidad había muchos trabajadores con vacaciones y no era porque en realidad me caía mal ese trabajador. O yo no he dado ninguna orden de que le dejen de hablar. Entonces, hay que, obviamente, cada situación ponderarla y, como siempre, ahí las recomendaciones consulten con un abogado que los pueda orientar bien, porque esto igual es un proceso bien complejo, ¿ya? Ahora, un hecho súper importante. ¿Cuánto es el plazo para demandar? Es un plazo bien reducido. Es de 60 días desde que ocurrió el último hecho de vulneración o 60 días desde que me despidieron producto de esta situación vulneratoria. Entonces, tienes que actuar lo más rápido posible. Bien acotado, pues. Es bien acotado. Ahora, en materia de acoso laboral la situación igual es un poquito diferente, porque el acoso laboral normalmente se caracteriza por una serie de actos que juntos generan una situación vulneratoria, porque a veces el mero hecho de que, por ejemplo, el empleador no me conteste un correo, o no me conteste los correos, o no me dé vacaciones, si lo vemos como un hecho aislado, no necesariamente es acoso laboral. Claro. Pero si yo los voy sumando todos Es que tiene juntos, que ser continuo en el tiempo. claro, van generando esta situación de vulneración. Entonces, en ese evento, efectivamente, el plazo de los 60 días es más ambiguo. ¿Por qué? Porque pueden ser 10 actos que llevan un año generándose, o 30 actos que llevan 2 años generándose. Entonces, no es que el hecho anterior del primer año esté prescrito, es porque este hecho se ha mantenido en el tiempo y, por ende, el último acto de discriminación o el último acto de vulneración tiene que haber ocurrido dentro del rango de 60 días de que yo demando. Claro. Esa es más o menos la lógica. Oye, Pablo, muchas gracias. Es un tema bastante complejo. Sí. Yo creo que en algún momento podemos seguir ampliando porque me imagino que te quedaron cosas... lo hice lo más resumido posible para que se entendiera. No importa, yo sé que lo podemos ahondar en otro momento. La parte 2 nuevamente va a quedar pendiente. Así que te agradezco la visita y por supuesto hacer un llamado para que la gente pida su asesoría en caso de tener un inconveniente de esta índole o de otros también, porque ustedes ven más temas obviamente relacionados con lo jurídico. Bueno, nos pueden contactar en www.jurismaule.cl, ahí van a encontrar todos nuestros medios de contacto, el teléfono, correo electrónico. La recomendación es que nos llamen, puedan agendar una hora y una vez que esta primera atención es gratuita y una vez que los atendamos les podemos decir cuánto es lo que les podemos cobrar por la gestión. Chiquichín, a facturar. Pablo, muchas gracias, nos vemos la próxima semana entonces. Que esté muy bien. Y listo, de esta forma nosotros comenzamos a despedir nuestro matinal, pero si usted nos echa de menos, no se preocupe porque nos va a ver todo el día con mi amigo Mati. A las 14 viene con las noticias de media tarde, a las 16 vengo yo con Mujeres en Sintonía, a las 19 repetición de Más Positivo por si se perdió alguno de estos bloques y ojo, adivinen, a las 21 horas los voy a estar acompañando en la edición central de noticias. Así que besitos y abrazos, que estén muy bien. Chao, chao.